¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en nuestras conversaciones con Gloria de nuevo. ¿Cómo estás, Gloria? Hola Gabriel, buenos días. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, bien. Pues aquí con algo de frío, pero bien. Disfrutando del clima, ¿no? A mí estos climas así nublados, lluviosos, me gustan mucho, ¿eh? La verdad que, o sea, me gusta aunque hace un poco de frío, pero se me hace mucho más agradable luego que cuando está haciendo demasiado calor. Sí, pues bueno, con el cafecito y el libro puede ser Ah, muy... el vinito, El ¿no? vinito. El vinito tinto, el vinito muy a gusto, buena música, ¿no? ¿Qué más? Eso, Y ¿no? ya, Pues, ¿qué más puede pedir uno en la vida, no? nada más que eso, ¿no? Y bueno, es sí, de repente con quién platicar de los libros, ¿no? Porque si no, También, también, eso. Eso. exacto, o tener varias mascotas, ¿no? Ya, para platicar con ellos. Pero bueno, sí, sí, muy bien, muy a gusto. Muy bien, pues bueno, nos quedamos ayer que con nuestras ganas de seguir con los temas conspirativos, conspiranoicos, o como quieran llamarle, Sí, ¿no? sí, la verdad es que, pues es que son temas que dan para mucho, ¿no? Y a veces uno dice, pues no lo voy a comentar en voz alta, ¿no? Aunque uno Ajá. no lo dice en voz alta porque como que da penita, ¿no? Van a decir que anda con alguien, ¿no? Así. Pero yo sí tengo, o sea, no es que sea muy conspiranoica o conspirativa, pero sí hay cosas, como comentaba yo ayer, que sí me causan de repente un conflicto, ¿no? O sea, como que dices, eso no me queda muy claro como por dónde va. Pero bueno, sí, sí, son temas muy interesantes, la verdad, y que se prestan para la polémica. Claro, y bueno, obviamente nos faltó, yo creo que nos faltaron algunos temas interesantes por ahí, pero Ujú. bueno, uno, ¿no? Es obviamente pues hablar de los famosos Illuminati, ¿no? Ah, claro, también. Muy de Y Código Da Vinci. muy de Código Da Vinci, Muy del Código Da Vinci. que al final de cuentas, pues los Illuminati eran pues sí eran una especie de, bueno, es que si tú te pones a ver, yo fíjate que ahora, hablando de conspiraciones y conspiranoicos, yo Ujú. trato ya de usar un poco más Telegram, ¿no? En lugar de WhatsApp. Sí, sí, la verdad es que, bueno, finalmente, pues WhatsApp tiene ahí ciertas condiciones, ¿no? De privacidad de tus datos y demás, ¿no? Y como que en Telegram, pues está menos regulado o menos vigilado, si lo quieres ver así. Este, y, y hay por ahí algunos grupos donde me he metido y hay uno muy interesante porque, pues de repente empezaron a enviar como información de varias sociedades, no necesariamente secretas, ¿no? Pero Ujú. hay de lo que te imagines en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra. O sea, deja tú los Rosacruces, la masonería y todo esto. No, no, no. Hay que del caballero de no sé qué tanto. Y muchas veces simplemente empezaron porque querían, a lo mejor era un grupo de personas que querían tener mejores condiciones, por ejemplo, para obtener un seguro, ¿no? Ujú. Tú sabes que si tú te aseguras tú solita, si compras un seguro de vida, un seguro de gastos médicos para ti solita, Ujú. pues sale en cierto monto, pero si tú compras un seguro de gastos médicos para un grupo de personas, te hacen un descuento, ¿no? Entonces, son grupos que empezaron así y son grupos muy raros, ¿no? Ahí vienen con historia, fotos y demás, muy interesante. Inclusive uno que me llamó la atención era algo así como del profeta oculto, hay una cosa por el estilo, y efectivamente sale una persona con un velo en la cabeza, ¿no? Ajá. Y decía ahí que pues no se sabe, o sea, realmente creo que ha habido como, no sé, 15 de esos profetas velados Ajá. y solamente dos, ¿no? Han querido pues ya salir del anonimato y decir que eran ellos, pero los otros 13, Yo, quién sabe quiénes eran, ¿no? fíjate, yo te voy a contar esto que dices primero de las sociedades secretas o así. En el libro este del péndulo de Foucault de Humberto Eco, hay una parte en donde menciona a Humberto Eco que hay una lista desde, o sea, de toda la vida, de todas las sociedades
que supuestamente son secretas, o sea, está Ah, publicado y tú lo puedes buscar como algo así como en la sección amarilla, ¿no? Ya sabes, o sea, yo quiero ser, no sé, el, el tercer, diría Oli, el tercer Hokage, ¿no? Y ajá, entonces exacto. tú vas y te buscas ahí en la sección amarilla, ¿no? Lo hace muy puntual y parece que sí es cierto, hay un directorio telefónico no sé si en toda Europa o en algunos países de Europa de las sociedades que son secretas. Y por el otro lado, esto que dices del profeta oculto me recordó lo de Blavatsky y Annie Besant. No sé si te acuerdas que pareciera que tuvieron también ellas como un profeta. No, no sé si, o sea, si has escuchado esa historia. Ahora no la recuerdo Ah, perfectamente bien, pero pareciera que a un cierto personaje, un muchacho, un joven, lo empezaron a educar porque parecía que tenía como toda esta idea de ser como un profeta, algo mesiánico, y al final creo que se desbordó y creo que hasta terminaron peleadas Blavatsky con Annie Besant, algo así, ¿no? bueno, Escribieron libros. Blavatsky se supone que contactaba a los maestros ascendidos, ¿no? Sí. Entre ellos estaba, creo que el maestro de ella era uno que se llamaba Kutumi. Ujú. Y se supone que ella, o sea, si tú lees la vida, creo que ya hablamos una vez de Blavatsky, pero pues Sí, bueno, sí, en ya, una, ya, ya. en Sí, sí. una hora, pues fue algo así como muy superficial. Podremos hacer y más que nada de la teosofía hablamos, ¿no? No tanto de Más que Blavatsky o de las dos cosas. Pero, por ejemplo, o sea, yo me enteré hace poco, yo no sabía que Blavatsky estuvo con José Garibaldi en la guerra, o sea, cuando Garibaldi estaba ahí peleando por la unificación de Italia, Ujú. pues Blavatsky estuvo en la guerra y de hecho salió herida, ¿no? Y de hecho, o sea, quedó viva de milagro, ¿no? O sea, estuvo ahí pues con Claro. heridas fuertes de bala, Ujú. pues de armas punzocortantes y demás. Y de hecho, pues Blavatsky misma dice de ese episodio que pues que sus maestros la protegieron, ¿no? Porque Ujú. todavía tenía una misión. Pero ella hablaba de eso, hablaba de estos maestros ascendidos. También alguna vez leí que, por ejemplo, a Kutumi, Ujú. pues era alguien que conoció o con quien se encontró en Inglaterra, ¿no? Pero también así de manera misteriosa, en un parque, cosas así, ¿no? Ah, yo leí hace tiempo y de eso ya tiene, no sé, unos 3, 4 años, las cartas de los Mahatmas y se Mm, supone que son las cartas que les enviaban los maestros ascendidos a Blavatsky junto con el coronel Olcott. ujú, ¿No? Ya ves que cuando empezaron a crear la teosofía, este coronel le ayudó mucho a Blavatsky, ¿no? En Inglaterra. Y bueno, el asunto es que hubo al final de todas estas cartas y tal, hay una como controversia muy fuerte porque decían que si eran maestros tibetanos, ¿cómo era posible que que Blavatsky, por ejemplo, no pudiera eh, entender el lenguaje tibetano? Una cosa así, algo tenía que ver con el idioma, ¿no? Y que porque hablaban en inglés y como que conocían muy bien las costumbres británicas y tal y cual. Y se quedó como muy en tela de juicio el asunto de los maestros ascendidos y la relación con Blavatsky. Pareciera que había algo ahí un poco oscurillo. Yo, francamente, sí lo creo, la verdad. Pero, pues eso ya depende de cada quien, ¿no? claro. Pero bueno, regresando Regresemos. a las teorías conspirativas, pues los Illuminati pues, es otro grupo, ¿no? Es otra, bueno, yo no sé, yo creo que por ahí del siglo XVII, XVIII y a lo mejor hasta la fecha, se han formado en estos últimos siglos, se formaron muchísimas organizaciones, ¿no? Ahí medio, de repente medio ocultas, porque a lo mejor justamente querían luchar por algún ideal, ¿no? Y a lo mejor había otros grupos que se oponían. Bueno, eh, y uno de estos, pues, fueron los Illuminati, ¿no? Los Iluminados de Baviera, que fueron creados por un personaje cuyo nombre es
Deja ver si lo pronuncio bien, ¿no? Adam Weishaupt. Adam Yo, Weishaupt. alemán, no tengo idea. Puedes decirlo como quieras. Yo aplico la de los españoles, ¿no? Son los Levis y los Trident. A mí, Claro. pero Entonces, bueno, pues este hombre se supone que crea, ¿no? A los Illuminati. Hay inclusive que quien dice, porque muchas de estas, finalmente muchas de estas órdenes, ¿no? Derivan de la masonería o derivan de personas que pues, estuvieron en masonería y pues, de repente deciden por alguna razón crear alguna otra, algún otro grupo, ¿no? ujú, Que de hecho, bueno, pues si ustedes lo ven, eh, es como, hay como una especie, yo creo, de estructura, ¿no? Y a lo ujú. mejor de bases comunes para todo lo que es el ocultismo, el esoterismo, las sociedades iniciáticas de Occidente, ¿no? Así es, así es. O sea, si ustedes lo ven por todos lados, hay pues que de repente la organización, ¿no? Que a lo mejor avanzas de grado en grado, que son 3 grados, y eso pasa en la Otto, y eso pasa en la Golden Dawn, y si tú ves, digo, ahora con Internet, ¿no? Que ya es más fácil encontrar información, si tú, por ejemplo, ves de repente un ritual de la Otto, ¿no? Que pues por ahí los hay, o un ritual de la Golden Dawn, ¿no? Ujú, Los de Israel Regardi, por ejemplo, y ujú, entonces ves las ceremonias y ves las ceremonias son manuales finalmente de cómo operaban o cómo operan. Pues ves ujú, ahí los manuales de pues, cómo son sus iniciaciones y ves cómo son sus, cómo sesionan y demás. Dices, bueno, pues es que es muy similar en todos, ¿no? O sea, hay como un tronco común y cada quien le va ajustando de acuerdo a sus creencias o de acuerdo a sus necesidades, ¿no? claro. Pero pues todo parte ahí como de un mismo ritual. Y bueno, estos señores se dice, ¿no? Hay autores que dicen que, pues digamos que eran como masones entre masones, ¿no? Que así como para el mundo exterior la masonería pues guarda cierta discreción, ¿no? Ujú, Cierto secreto, pues entonces los iluminados pues todavía eran más secretos ¿no? Y dentro de los mismos masones o dentro de la misma masonería, pues eran como un grupo muy hermético, ¿no? Y ahí es donde empiezan pues estas historias, ¿no? De pues que si los iluminados quieren dominar al mundo, quieren gobernar el mundo y demás. Y todo viene también de repente por una serie de cartas, ¿no? ujú. Que se van, hay una serie de cartas que se van escribiendo entre este señor Adam Weishaupt y Albert Pike, ¿no? Albert Pike, pues bueno, Albert Pike era, Ah, era, un, era un, sí, era sí. un masón, ¿no? De mucho Ujú, renombre, era así es. soberano gran comendador allá del sur de Estados Unidos, o sea, él era, pues, en términos masónicos, pues era como el que dirigía toda la parte sur de Estados Unidos, ¿no? Ujú, Entonces hay unas cartas, ¿no? De Albert Pike a Adam Weishaupt, donde pues ya se empieza a hablar ahí del nuevo orden mundial, ¿no? Y bueno, lo curioso es que en esas cartas se ujú. plantean, de hecho, 3 guerras mundiales, ¿no? O sea, nos faltaría la tercera, ¿no? A lo mejor la tercera todavía no llega. Esperemos que no llegue, ¿no? Hay que ser como amables con el asunto de las guerras y esperar que no se dé. Claro, que De la guerra. Pero sí, sí, bueno, yo no conozco tanto del tema como tú, pero lo que sí he escuchado, y bueno, creo que viene mucho en todas las teorías conspiratorias, y yo voy a ser la que lo diga en este momento, voy a repetir como perico, en el billete de $1 de los Estados Unidos americanos, ahí dice, ¿no? El nuevo orden mundial, ¿no? Viene por ahí la leyenda, que ha sido como una cuestión muy, o sea, como ya está muy estudiado, muy hablado, muy todo, ¿no? ¿Por qué los Estados Unidos hablan de todo eso y por qué está en el billete y tal y cual? Yo no sabría exactamente cuál sería la finalidad,
de tener un nuevo orden mundial, así tal cual, como se ha planteado en algunos videos o así, no le veo mucho sentido. O sea, como pues ahorita ya digamos que el nuevo orden mundial, si no ya se estableció, estamos como a 2 días de que se establezca, ¿no? Estamos muy bien divididos en los orientales y los occidentales y sabemos perfectamente bien cuáles son los grupos de poder. O sea, no sé exactamente sería la finalidad. Me recuerda, para que veas que sí te pongo atención, Gabriel, Ok. cuando hablaste en la Divina Comedia de Dante y que él decía que lo ideal era que se regresara al Imperio Romano. ¿Te acuerdas que lo has mencionado en algunas ocasiones? Y Claro. que como tipo Dante, bueno, Dante tenía este tipo de ideas de que lo mejor era tener un imperio, todos unificados y así, ¿no? De repente, yo creo que eso, ¿no? Un poco ligándolo con este nuevo orden mundial. Es mi opinión, ¿no? Yo no, nada más así, gobernar por gobernar o sea, estar moviendo los hilos atrás de alguien nomás de okis, pues la verdad no le veo mucho sentido, ¿como para qué? O sea, como para qué esconderte si lo puedes hacer abiertamente, ¿no? Como se ha hecho hasta ahora. Ahora, ¿qué? Bueno, pero es que ahí está la cosa. Se supone que no ha sido tan abierto. Acuérdate, hablábamos la sesión de ayer, que lo que se busca normalmente en estas teorías de la conspiración es que tú seas un esclavo voluntario, ¿no? Oh, claro, claro. Entonces, si fueran tan abiertos, pues entonces habría rebeldía, ¿sí? O sea, el tema es, como es una élite, son poquitos, ¿no? Son poquitos, pero tienen el poder. Pero al final de cuentas, si de repente todo el mundo despertara, ¿no? Por decirlo de alguna manera, Ajá. y conociera eso, pues se irían sobre ellos y pues ahí sí no habría manera de que siguieran teniendo el poder, ¿no? No habría manera, inclusive a lo mejor, de que se salvaran, ¿no? Porque pues a lo mejor la gente estaría tan molesta que, bueno, pues quién sabe qué medidas tomarían, ¿no? Este, pero ese es el punto, que dejarías tú de ser como un esclavo Voluntario. voluntario, ¿no? Y sí, y bueno, ahí te pueden llevar porque bueno, o sea, claro, aquí ya entramos en cuestiones más Bueno, extrañas, pero ¿no? fíjate, como dice, ¿no? El mejor lugar para esconder algo es hacerlo, o sea, dejarlo a la mirada de todos, ¿no? A O sea, plena no vista, claro. a plena vista, porque es lo que no es donde vas a buscar, ¿no? Bueno, ahora ya no es eh, ya no vale tanto el comentario porque ya todo el mundo sabe que esconder algo hay que dejarlo a plena vista, ¿no? Entonces, ya no tiene chiste. Pero, en realidad, fíjate que no me voy a desviar mucho del tema, pero sí es algo que puede venir a cuento con este asunto. Hace tiempo en el 11 había unos programas que hablaban de diseño gráfico y del diseño en general, ¿no? ¿Cómo se llamaba en el mundo el diseño gráfico? Y en uno de estos programas hablaban de fíjate, por el paralelismo, ¿eh? Una como sociedad secreta, Ujú. entre comillas, de diferentes diseñadores importantes. Bueno, Carolina Herrera, ya sabes, todos estos, y hacían una reunión anual en Suiza donde escogían los colores que iban a regir todo el mundo de Occidente durante un año. Ok, Entonces, claro, uno dices, ay, pues a los colores, bueno, pero es que resultaba que eso se planteaba a partir de cómo estaba la humanidad. Si, por ejemplo, la humanidad estaba muy agresiva, entonces durante el siguiente año se planteaban los verdes, los cafés, los azules, porque tienen que ver con la naturaleza y por lo tanto te van calmando, ¿no? O sea, y si no sé, si la sociedad estaba como ya muy calmada, entonces unos colores más agresivos como unos rojos, ¿no? Unos naranjas. Digo, agresivos no para que te des de catorrazos, sino para que te levanten el ánimo, ¿no? Y bueno, después de ver este programa hice una observación, ¿no? Aquí a 2 calles de donde vivo. Y efectivamente, si tú lo observas, por ejemplo, los carros, ¿no? De repente hay un montón de carros blancos, de repente un montón de carros negros, de repente un montón de carros rojos, por mm, ejemplo, ¿eh? Son colores que se van planteando durante el año para hacer algo con la mente del ser humano.
viene por este asunto de lo que dices tú de los iluminados y las sociedades secretas. No son tan, bueno, tal vez no son tan secretas, ¿no? Pues bueno, yo creo que ya ahora, ¿no? O sea, vamos, ahora recuerden que estamos entrando en la era, ya estamos en la era de Acuario, ¿no? Y ya Ah, entramos de lleno, ¿no? O sea, Acuario, claro, Acuario ya es esa unión entre todos, esa comunicación entre todos, es una era tecnológica, pues por eso existe el WhatsApp, por eso existe el Internet, porque la misma era es la energía que trae esta era, ¿no? La era de Acuario. Entonces, pues ya ahorita sería más complicado y no, ¿no? Pero en principio sería más complicado que hubiera estas sociedades secretas tan aisladas, ¿no? Claro, si lo vemos en otras épocas, y bueno, yo siempre he pensado que en eso somos privilegiados ahora. O Ujú, sea, claro. antes, por ejemplo, pues si tú hubieras nacido, ¿qué te gusta? En Egipto, ahí con los faraones, pues hay una religión, la religión egipcia y ya, ¿no? Digo que es muy bonita y todo y tiene mucha filosofía y mucha enseñanza, pero pues ya, ¿no? Oye, pero es que yo, aunque soy egipcio, me llamaban más a lo mejor el budismo, ¿no? Pues no había manera de que tú en Egipto en esa época, digo, a lo mejor sí, a lo mejor seguramente habría algún contacto y todo con la India, pero es mucho más difícil que tú pudieras estudiar las enseñanzas budistas, ¿no? Bueno, pero yo te voy a decir, por ejemplo, mucho saber griego, bueno, no todo, pero sí mucho, pues viene, por ejemplo, de los egipcios. O sea, los griegos tenían como un cierto saber, ¿no? Ahí, y llegaban, por ejemplo, se iban los griegos ahí con los egipcios, hacían como una combinación ahí de saberes, intercambio, vete tú a saber qué, porque eso no sé qué tan documentado esté, y regresaban a Grecia y ya tenían como unas ideas novedosas, ¿no? Claro, A lo sí, mejor bueno, no el sincretismo, pero o sea, sí entiendo lo que comentas en función de que ahora tenemos una cantidad de elección, o sea, hay mucho, el claro, espectro de elección, esa es la palabra, el espectro para elegir es mucho más amplio. El pellejo es el pellejo, ¿no? Y la verdad es que cuando estuvieron estas épocas de o estás conmigo o te voy a matar, o crees en lo que yo te digo, o te mato, o cualquier persona sensata y en su sano juicio dice, ¿no? Yo creo en lo que tú me digas y pues no voy a exponerme a ese tipo de torturas que francamente eran una barbaridad, ¿no? No, bueno, depende, ¿no? Es que las creencias, la creencia del ser humano puede ser muy poderosa, pues ahí tienes a los cátaros, ¿no? ajá, bueno, Por también. ejemplo, así hubo quien pues murió finalmente por sus creencias. Y sí, No, no, claro. más bien iba a ese punto, ¿no? Definitivamente, pues sí, se iban influyendo entre culturas. Y el caso de Grecia y Egipto, pues es un caso muy especial, porque finalmente los mismos egipcios fueron los que vieron, o sea, los egipcios eran muy sabios y sabían que un día su cultura y su civilización se iba a acabar, ¿no? Y entonces, pues dijeron, bueno, ¿quiénes van a ser nuestros sucesores? Y entonces fue que escogieron, realmente los egipcios escogieron a los griegos. Los Sí, egipcios tenían una ciudad, había una ciudad en Egipto, que se llamaba Naucratis, me parece, que, que era un modelo de ciudad griega. O sea, los egipcios dijeron, vénganse griegos, aquí les ponemos una ciudad, pero ustedes conserven su religión, conserven su cultura, su forma de hacer política, y nosotros aquí los vamos estudiando, ¿no? Los vamos observando, ¿no? así de Esa era la cuates, intención. así de cuates. Que de hecho, fíjate, ni siquiera es que los griegos tuvieran que aprender a hablar Egipcio. el lenguaje egipcio. Los Bueno, egipcios aprendieron griego para poder comunicarse con ellos, ¿no? pues, Entonces, pues eran sumamente inteligentes. Deberíamos hacer un programa acerca de los egipcios, fíjate, porque en realidad la mente que tienen, bueno, que tenían, ¿no? O sea, son cosas que ahorita no se entienden. O sea, eran visionarios, pero bueno, no me voy a... era otra mentalidad totalmente, Era otra ¿no? mentalidad. Era otra mentalidad. Bueno, los estudias y ya entiendes cómo veían ellos el mundo, cómo veían el cosmos, ¿no?
Pero bueno, para ya no desviarnos hacia los egipcios, Vamos a regresar con las teorías conspirativas. vamos a regresar aquí con estos temas, ¿no? Que realmente, eh, pues bueno, este hombre, Adam Weishaupt, o Weishaupt, bueno, Weishaupt, creo, creo Aplica, que así se pronuncia. tú eh, aplica, tú dilo como quieras. quien empezó, ¿no? Con estos temas de, pues, el nuevo orden mundial y demás. Comentábamos a lo mejor Albert Pike, que mandó una carta, ¿no? Creo que les había dicho que la carta la habían enviado al mismo Adam Weishaupt. No, ahí fue un error mío. La carta se la envía a un príncipe, a Giuseppe Mazzini, ¿no? Ujú. El príncipe mercenario. Este, pero, pues bueno, lo interesante de esta carta de Albert Pike, pues es que ahí predice o habla, ¿no? Y habla de una manera, o sea, lo dice de una manera muy clara, ¿no? Dice, bueno, tiene que haber una primera guerra, ¿no? Para controlar a Rusia y usar la conveniencia, ¿no? Y luego dicen, tiene que haber una segunda guerra para aumentar el dominio de Rusia, ¿no? Y bueno, después plantea una tercera guerra, ¿no? Eh, donde ya se enfrenten, fíjense, bueno, ahí, ¿qué les puedo yo decir? Que se enfrenten los árabes y los sionistas, ¿no? Los sionistas, pues bueno, son este grupo de judíos que no necesariamente, repito, para que no haya, no es que uno sea antijudío ni mucho menos, no, no, yo creo que hay judíos muy notables, yo he conocido gente muy brillante. Ayer hablábamos de Noam Chomsky, pues que es judío, ¿no? Y es el primero que empieza a criticar ahí la forma como se conduce Estados Unidos. Ayer hablaba con Gloria, ¿no? Ya que habíamos terminado la grabación de Baruch Espinosa, que pues, también era judío. También. Y bueno, tú, Gloria, debes de conocer a muchísimos cabalistas, ¿no? Muy notables, que pues también, la verdad, lees sus libros y dices, wow, este hombre Así es. tenía una capacidad y un conocimiento muy profundo. Pero bueno, esa es la parte bonita o la parte interesante, humanista, ¿no? Pero Estamos bueno, en un mundo de dualidades, Gabriel. La claro, verdad es que estamos en un mundo de dualidades y eso es importante. No hay, bueno, yo pienso, no hay una sola filosofía, religión o ciencia, o sea, que sea, vamos, lo suficientemente consistente para que todo sea bueno. Ahí sí hay que aplicar que todo lo bueno tiene algo de malo y todo lo malo tiene algo de bueno, ¿no? O sea, sí hay una. Entonces, claro, hay judíos que son muy notables, hay otros judíos que, bueno, no tanto, así como hay mexicanos que son muy notables y hay otros que son una barbaridad, ¿no? O sea, digo, la verdad es que no se puede, no vamos, se no puede podemos, generalizar ni en uno ni en otro sentido. Pero así es. bueno, al final lo que planteó Albert Pike, pues hace ya más de 130 años, 140, 140 años, una cosa así, pues lo que plantea es una tercera guerra donde se enfrentan los árabes contra los sionistas, ¿no? Entonces, pues bueno, si uno revisa, por ejemplo, lo que ha estado pasando en Palestina e Israel todos estos años y que hoy está muy actual, ¿no? Ujú. Hoy en estas fechas hay enfrentamientos muy fuertes ya con misiles y toda la cosa, pues bueno, ¿no? Podría uno pensar que, no sé, hay alguien por allá, ¿no? Que tomó la Mira, carta de Albert Pike y está, sí, yo bueno, voy a plantear lo que yo creo. Y a mí a veces me da la idea de que en realidad Estados Unidos, o no solamente Estados Unidos, muchos países, o varios países, viven de la guerra, ¿no? O sea, es una industria muy fuerte, con una economía muy fuerte. Y de alguna forma, esta industria que genera una base económica o es una parte de la economía de los diferentes países que viven de crear las armas, pues algo les tienen que hacer. O sea,
no las van a crear para no utilizarlas, porque pues imagínate cómo van a quedar, ¿no? Con armas hasta por las orejas. Entonces, yo de repente lo he pensado así. O sea, realmente el crear una guerra, de bueno, no solamente yo lo he pensado, lo he leído en algunos libros, ¿no? Pues tiene también como finalidad darle utilidad a todos esos armamentos y todas estas cosas que los países van creando para darle una fluidez a su economía. O sea, no solamente es el consumismo en tanto el ser humano social tiene que estar saturado de cosas, ¿no? Sino que también se puede dar un consumismo, obviamente pues en las armas, porque si no, ¿para qué las quieren? O Sí, sea, claro. ¿no? Y crear guerras, o sea, digo, nunca falta, en varios libros de historia luego se menciona, casualmente iba pasando por ahí el buque de X país, ¿no? Y chin, le cayó una bomba. Y ya por eso vamos a hacer la guerra, ¿no? O sea, entonces, casualmente nunca ha pasado por ahí el mentado buque, avión, de helicóptero, lo que tú quieras, ¿no? Y casualmente, o sea, sin decir por qué, pasaba por ahí viene la bombita y órale, vámonos con la guerra, ¿no? Sí, claro, hay, debe de haber una historia, como una base de por qué todos estas guerras se llevan a cabo, ¿no? También es un poco el exterminio de la población. Pues vamos, sí, no sé, yo a Digo yo, veces, sí, no, de acuerdo contigo, ¿no? Y a veces de verdad uno se pone a pensar y a filosofar y dices, bueno, a ver, pues desde egipcios, griegos, romanos, ¿no? Siempre ha habido guerras, toda la vida. ¿no? Y ha habido pleitos y batallas y demás. Pero pues realmente esa es la forma de ser del ser humano. O sea, realmente tenemos que ser así. O sea, realmente el ser humano es pues ya agresivo o es eh, territorial por naturaleza Yo o creo que hay... sí, fíjate que yo creo que sí. Lo que pasa es que, bueno, yo pienso que sí. O sea, si un ser humano está como más en la parte instintiva, por supuesto. O sea, digo, no hay que ir muy lejos. O sea, una manifestación aquí en el centro, por ejemplo, digo, sin ofender a los manifestantes, pero me queda claro que son personas súper agresivas. Sacan el instinto así de agresión hasta su máxima expresión. Pues ve cómo maltratan a los policías y bueno, hacen unas barbaridades. No importa si son mexicanos o son acarreados o son lo que sean. Al final es el instinto del ser humano, ¿no? El estar peleando. O sea, Pero siempre es hay... que, pero entonces, ¿qué te espera? O sea, ¿es el instinto o hay algo, ¿no? Volvemos otra vez a estas No lo sé, cuestiones. yo creo que sí es instintivo, quiero pensar. Como los animales. Lo que pasa es que, fíjate, los animales en ese sentido son más ligeros, porque los animales solamente pelean o sea, vamos, porque es absolutamente indispensable la pelea. O sea, un animal no te ataca nada más de okis. O sea, un animal, si tú no lo atacas, no te hace nada. Bueno, a menos que sea, no sé, Bueno, ni creo que un león ni un oso, o sea, si no te hacen nada, si tú no le haces nada, no te tienen por qué atacar, a menos que tengan hambre, por ejemplo, ¿no? O sea, pero, y el ser humano no, el ser humano es el único ser que existe y mata a otro ser humano por el placer de matarlo. O porque está manipulado, ¿no? O sea, al final, y eso lo hemos visto en el curso de Hércules, ¿no? Al final los animales se mueven por instinto, Así es. ¿no? Es la supervivencia de la especie y demás, pero el ser humano, pues Sí, va más allá de eso. O sea, tienes una mente tiene la razón. racional que a lo Sí. mejor muchas veces no razona mucho. Exacto, es que ese es el asunto que usted digo, o sea, somos, digo, yo no puedo hablar por todos. Hay quienes instintivo y que, bueno, vive instintivamente y son los que van manejando y se bajan del carro y de repente agarran a catorrazos de al lado, ¿no? O sea, que el instinto los mata. Y hay otros que son racionales, ¿no? Que ocupan su inteligencia, su discernimiento y, bueno, ya son un poco más, digamos, evolucionados, ¿no? Y entonces ya el instinto no los consume, ¿no? Y son más pacifistas, por decir. Claro. Pues sí, bueno, pues sí, es que a lo mejor volvemos a esa eterna discusión, ¿no? Entre Thomas Hobbes, ¿no? Que decía que
el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Así es. Eh, Homo homini lupus, decía en latín. Y Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Que decía, bueno, el hombre es bueno por naturaleza, pero es la sociedad la que lo corrompe, ¿no? Es que a saber quién, cómo, o sea, sí me queda claro que siempre va a haber una manipulación. O sea, yo lo voy a decir igual, parezco disco rayado, pero bueno, el asunto es que sí, o sea, la carrera, en mi caso, la carrera de diseño gráfico, es algo que me dejó como muy claro es toda la manipulación que viene por los medios de comunicación. O sea, este anhelo de el mismo medio de comunicación va creando la conducta del individuo, y no lo digo yo, lo dicen, o sea, vamos, hay ríos de tinta, de libros de comunicación y de análisis de medios de comunicación, y en todos los libros siempre hay un capítulo dedicado a cómo el Estado ocupa los medios de comunicación para crear conductas en la sociedad. Así, ¿No? o sea, crear conductas. Y aquí en México se ocupó y ha sido como, la verdad que el ejemplo, dos ejemplos muy buenos. El primero es La familia pequeña vive mejor y que fue un boom porque a partir de esa campaña publicitaria, casi todos los mexicanos dejaron de tener los 10 hijos que tenían y se dedicaban a tener uno o dos, que hasta la fecha lo vemos. O sea, tú ves una foto de los años 60 y vas a ver la familia, bueno, los patitos, ¿no? O sea, todos formaditos, ¿no? Todos los hijos ahí. Y a partir ya de los 70, 80, por ahí, ya la familia, un hijo y una hija, ¿no? O sea, de dos. Ahora ya es un solo hijo que puedes ver hasta en los comerciales. Mamá soltera o mamá divorciada con la niña, el niño, ya no sale la familia completa. Claro. O sea, es todo un proceso conductual que hace el Estado junto con la iniciativa privada. No, bueno, ya ahora, pues ya ni hijos, ¿no? Quieren tener muchos individuos o muchas parejas, Así o es. prefieren tener perritos, ¿no? Ajá, o sea, y cómo, fíjate, cómo es el poder de la campaña publicitaria o del medio de comunicación, que si antes a la gente no le gustaban los perros, ahora son, bueno, Uf, amantes del perro, ¿no? O sea, y antes el perro dormía en la calle y ahora el perro duerme al lado del amo, ¿no? Bueno, o del dueño, ¿no? O del papá, ¿no? Porque ahora ya dicen, es que es como mi hijo. claro. Sí, bueno, y parecía que también, exacto, hay, como bien dices, ciertas agendas, ¿no? De repente, ahora, bueno, no sé si nuestra audiencia esté acostumbrada a ver, por ejemplo, los medios de comunicación, sobre todo, un caso muy interesante, pues es el entretenimiento, ¿no? Tanto la música como las películas. Y bueno, Claro, pareciera que hay toda una agenda ahora, claro. toda una agenda transgénero, ¿no? Como para educar Mira, a la gente, a los niños que pues, o sea, está bien, ¿no? El ser transgénero o el no tener un sexo definido. claro, Yo vi la otra por vez supuesto. un video también, no sé ni qué era, ni qué festival era, pero pues era bueno, que era un hombre, yo creo en principio, ¿no? Pero era un hombre vestido con un vestido de noche largo, rojo de Ay, mujer, Lolita. sí, y con barba, o sea, la barba Se así llama muy Lolita. Lolita, Ajá. y que canta pues así con una voz aguda, pero que no llega a ser de mujer, ¿no? Es como un hombre cantando un poco agudo, y bueno, que es así toda una diva, ¿no? También ahí en el escenario. Y dice uno, bueno, ¿y esto como qué, no? Y aparte, pues así como al final de la canción, sí, yo soy, y así soy, y me tengo que expresar y no sé qué, ¿no? Claro, por O sea, supuesto. dices, bueno, ¿y a qué viene todo esto, no? Pues, mira, yo te voy a decir, justo de esto del asunto de los trans, viene y ya tiene tiempo, ¿eh? No, hubo una tienda de ropa, no voy a decir la marca para no causar ningún tipo de polémica, más de lo que ya debe de ser. Eh, Sus anuncios de ropa presentaban el tórax de un ser humano que no se definía si era hombre o mujer. Lo que no ponían, perdón, era la cara, precisamente para que no hubiera ese, ¿sabes? Yo le digo clic, o sea, uno hace clic con la marca, uno hace clic con la imagen, dice, yo quiero verme como ese modelo, como ese maniquí, como esa persona que está en el comercial, en el anuncio, lo que sea. Y entonces haces clic
con hombres y con mujeres al mismo tiempo, porque el cuerpo que estás viendo es indefinido. O sea, yo no tengo nada en contra de la gente gay, ni trans, ni mucho menos, pero es el poder de la imagen. O sea, que Claro, también hay ríos de tinta acerca del poder de la imagen, y eso sí, también desde el año de la canica, ¿no? Empezó con los iconódulos e iconoclastas y hasta la fecha seguimos peleando por la imagen y el poder que tiene la imagen en la mente. Entonces, ¿pero por qué? Porque pareciera que ahora lo ¿no? Bueno, ahora estoy hablando de hace 10 años, ¿no? A la fecha, si no es que un poco más, ¿no? Es como hasta de moda, ¿no? Ser un poco indefinido en la cuestión de preferencias, ¿no? Por algo será. Digo, yo francamente no lo sé, no he participado en eso, pero sí creo que, claro, hay una conducta, una forma que se te va ahora sí que implantando, no implementando, se te va implantando en el subconsciente, como dice Freud, para que con un tiempo determinado se empiece a reflejar en la sociedad. claro. Pues sí, al final, como dices, no es que, vamos, cada quien puede tener sus preferencias y gustos sexuales, los que quiera. Y eso ha existido de toda la vida, ¿no? O sea, se habla también, por ejemplo, desde los griegos, ¿no? Que tomaban discípulos y pues tenían ahí relación, obviamente discípulos, el filósofo hombre, el maestro hombre, pues tomaba un discípulo joven, un joven varón, y pues tenían relaciones y demás, ¿no? De mucho tiempo y de toda la vida ha pasado eso, ya hay hasta si quieren ustedes investigar, pues hay hasta explicaciones espirituales de maestros El, como Osho y demás, ¿no? Que te dicen, bueno, pues es que la homosexualidad es por esto y esto, ¿no? Y es así y es asado. Pero una cosa es que existan, ¿no? Y que tengan, libertad, a lo mejor, de expresión y demás. Y otra cosa es que te lo estén poniendo a cada rato, pa. Y que, por ejemplo, a los niños, ¿no? Les estén niños jóvenes les estén presentando constantemente, inculcando eso, que pues es más como comentas, ¿no? De, oye, pues pareciera que hay una necesidad de que todo mundo ya esté muy acostumbrado a eso y lo vea normal, ¿no? Así es. Y Son bueno, teorías conductuales que se ocupan en los medios masivos de comunicación. Mira, claro, como antes, cuando yo era chiquita, ¿no? Digo, un poco en el asunto de la conspiración, ¿no? O sea, quítale el vicio a la gente, ¿cómo? Pues prohibieron los anuncios de alcohol, de cigarro, ¿no? O sea, toda una reglamentación, dejaron de fumar en las películas, en las telenovelas, dejaron de salir los detectives con el whisky, ¿no? Ahora toman agua, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, claro, ¿no? O sea, es como, tú, no es de un mes ni de 2 meses, o sea, esto lleva tiempo. Pero claro, ahora los jóvenes, o sea, de 20 años, 18 años, pues ya no tienen la misma idea del vicio, ¿no? Como cuando yo era joven o chica, ¿no? O sea, esa conducta cambió completamente, dio un giro, ¿eh? Completo. claro. Sí, sí, totalmente, ¿no? Y bueno, ahí ya podríamos hablar también, hablando Me de... estoy desviando, yo sé. No, está muy bien, ¿no? Podríamos hablar también, por ejemplo, de cuestiones, llamémosle simbólicas, ¿no? Otra vez, todo ese tema que hablábamos ayer, ¿no? El triángulo de la sospecha, pues hasta ahí está Freud. O sea, realmente no tomas decisiones tú con tu parte consciente y tu libre albedrío, sino que mucho viene de tu inconsciente. Y pues sí, ahora hay muchas técnicas ahí psicológicas, ¿no? Dicen, por ejemplo, existe esto que le llaman la ventana de Overton, ¿no? Ujú. Que por lo que poco que he podido estudiar de ello, pues es cuando te ponen algo, vamos a suponer, pues que no sé, un tema polémico que les guste, no sé, vamos a poner el aborto, por ejemplo. Ujú. Entonces, es meter el tema poco a poco, ¿no? A un grupo social. Y si a lo mejor en una película de repente pues tratan ahí sobre el aborto, sale algo sobre el aborto, pues a lo mejor primero la gente dice, ay, no, ¿cómo crees? Qué barbaridad, ¿no? Pues cómo se va a permitir matar a alguien que no ha nacido, etcétera, etcétera. Pero poco a poco te lo van poniendo, te lo van metiendo en más películas, hasta que
por eso se llama la ventanita, ¿no? La ventana de Overton, como que se va abriendo la ventana y entonces cada vez lo ves como más natural. Yo me acuerdo mucho, ¿no? Y eso sí me llamó muchísimo la atención. Dije, ah, caray, pues sí es cierto esto de la ventana de Overton. Ujú. Em, hay una película, una de estas películas de los Avengers, ¿no? Donde Ajá, ajá. creo que es la de Infinity War, ¿no? Donde agarra a Thanos y truena los dedos y mata a la Es mitad todo. de los seres, a la mitad de los seres del universo, ¿no? Ujú, ujú. Argumentando otra vez que ya somos muchos y que entonces pues ya no podemos vivir tantos y entonces pues para que por lo menos los que sobrevivan vivan bien, pues hay que destruir a la mitad de los seres, no, no solo de un planeta, sino de todo el universo. Ajá, sí, sí, Bueno, una pues, barbaridad, amigo, pues tan. sí, o sea, Sí, sí. imagínate, pues, pero yo lo que me sorprendió fue que un amigo mío, ¿no? Un amigo cercano, que pues es una persona bastante coherente, ¿no? Bastante racional, pues de repente un día estábamos platicando sobre esta película y me dice, oye, pero pues yo creo que no estaba tan errado Thanos, ¿eh? Pensando eso. O sea, pues yo creo que sí, a lo mejor una de esas no es una idea tan mala, ¿no? Le digo, oye, pero ¿cómo crees? O sea, a ver, seguramente todo el mundo pensamos que no es mala mientras nuestra La familia y ficción. nosotros no estemos en esa mitad que se muere, Claro, ¿no? Claro, ¿no? por Pero supuesto. si te tocara, pues dirías, oye, pero yo ¿por qué? ¿No? O además porque a alguien se le ocurre así nada más tan fácil como tronar los dedos. Pero es eso, o sea, empiezan a meter, ¿no? Esas ideas Claro. en la gente Claro, ya ves que y yo te lo decía ayer o antier. Ay, discúlpame que te interrumpa. no, Con no, las adelante. campañas, esto que hizo Hitler de la repetición en radio, o sea, en altavoces, en las escuelas de los niños y tal, que llega un momento en que, aunque no estés poniendo atención, eso se te va quedando en la mente. Lo mismo hizo los Estados Unidos con el asunto del tío Sam. Vamos, se estudia porque el poder que tuvieron para cambiar la mente de la ciudadanía es impresionante, ¿no? O sea, hasta la fecha, los Estados Unidos ocupan mucho la publicidad para que la gente vaya y pelee en la guerra. O sea, Claro. vamos, y se sientan orgullosos, ¿no? Además, aunque después queden medio mal de la cabeza, ¿no? Y tengan que tomar algún tipo de sustancia para calmar esas visiones o esos recuerdos que tienen de la guerra, pero no importa, ¿no? O sea, son manejos de la mente muy potentes, ¿eh? Claro, sí, y bueno, ya aquí también, pues llegamos digo, teorías de conspiración, podríamos seguirnos también otros dos, tres programas. Pues llegamos a todo este tema del control mental, ¿no? Estos experimentos que se dice que se hicieron en algún momento, ¿no? Estos Los programas, programas, ¿no? el programa MK Ultra, por ejemplo, ¿no? Donde Ese no, ajá. pues mira, es mucho lo que es una cosa de repente un poco ruda, ¿no? Porque como dice Freud, pues a lo mejor tienes muchas cosas en tu inconsciente, ¿no? Donde son traumas que se quedaron por ahí. Entonces, pues bueno, se supone que todo este tema del MK Ultra, ¿no? O el proyecto Monarca, que también luego se menciona mucho en los círculos conspiranoicos, pues es eso, ¿no? De agarrar, pues prácticamente niños pequeños y bueno, pues, no les voy a decir cómo, pero pues causarles traumas, ¿no? Y de esta manera se vuelven, que lo que se dice es que, por ejemplo, pues varias estrellas de Hollywood, varios políticos, varios cantantes, pues sufrieron eso, ¿no? Y entonces son controlados. Y si ustedes ven, hay, hay de repente, si busquen ahí en YouTube y hay videos raros, ¿no? Donde te dicen de personajes, no sé, por ejemplo, hay una de Britney Spears, por ejemplo, donde la Ujú, están entrevistando ujú. y entonces están preguntando, creo que sobre una ruptura con su primer esposo, una cosa por el estilo. Ajá. Y entonces de repente ella empieza a tener una serie de respuestas que sí, o sea, ves que se desconectó de algo, ¿no?
O sea, de repente le preguntan sobre el esposo y Ujú. se queda así y de repente dice, hola, ¿cómo están? ¿No? Y de repente como que recuerda lo del esposo y se echa a llorar. O sea, una cosa así que la entrevistadora dice, bueno, ¿qué le pasa a esta mujer, no? Ujú. Hay otro de Bruce Willis, que de repente están hablando sobre su nueva película de ¿qué? Otro día para morir o algo así, ¿no? Ujú. Y entonces le preguntan, ¿no? Y entonces, ¿es hoy un buen día para morir? Y se queda trabado, ¿no? Y empieza también a hablar, si este es como un buen día. Ya". Y de repente le dice al que lo está entrevistando, Ajá. agarra un sándwich y vámonos de compras. ¿Qué? O sea, ¿qué le pasó? ¿Quién sabe? Entonces, ¿Quién sabe? o sea, pues sí, eh, Sí, sí. hay varios, ¿no? Hay varios. Y bueno, Como la película de Naranja Mecánica, ¿no? No sé si la has visto. O sea, claro. o sea, digo, así como lo que me cuentas, yo no sabía eso, pero sí me recordó la película de Naranja Mecánica de estos chavos, ¿no? Como a fuerza de los sientan ahí a ver imágenes y tal, ¿no? Una cosa súper rara de película, una crítica muy Muy interesante, fuerte, ¿no? muy Sí, fuerte. sí, bueno, y pues se habla también de que, por ejemplo, tienen controladores, ¿no? No recuerdo, hay otro video ahí de Beyoncé que está, creo que están en un partido de básquetbol Ujú. y, y de repente está así con la mirada ida. Hay muchos, búsquenlos. Hay otro de Eminem que también está con unos, pues están entrevistando. Bueno, están, Planas drogas. están, están como comentando, son dos comentaristas y está Eminem en medio de ellos. Ujú. Y están comentando, no me acuerdo ni sobre qué evento ni nada, y están ustedes con un micrófono, felices, comentando, platicando y no sé qué, y de repente Eminem se queda así, pero como 20 segundos. O sea, y todos los otros dos así como que, "Uy, ¿qué onda, no? Dale un patadón, ¿no? Para que reaccione. Sí, Un codazo, dale, aunque sea, ¿no? Zape. a ver, dale reinicio ahí para que Así, reset. Ahí, reset. claro, claro. Y bueno, pues ya qué les digo, ¿no? Si les interesa todo este tema, pues ahí tienen, por ejemplo, un Jim Carrey, que Jim Carrey, él ha denunciado, o sea, hay algunos actores, hay algunos artistas, ¿no? Que han denunciado, hay, bueno, gente que ha fallecido, que pues también en los círculos conspiranoicos se dice que pues no fallecieron por casualidad, ¿no? Bueno, no es igual lo que voy a decir, pero ese asunto de que hay gente que parece que se muere y al final no se muere, ¿no? Como me recuerda mucho la historia de Nicolás Flamel, ¿no? Que nunca nadie supo si realmente murió o no y si, ¿no? O sea, también es como muy comentado en los círculos estos de la conspiración, Claro, ¿no? pero aquí más bien es de que pues se murieron, pero ve tú a saber si murieron realmente de una sobredosis o, ¿no? Porque siempre se mueren de una sobredosis, de un accidente, cosas así. Oh, sí, claro, no, claro, claro, sí, sí, de repente les da un paro cardíaco sin decir aguabá, ¿no? Y Ajá, exacto. claro, claro. Eh, Hubo una época, eh, ahora lo recuerdo, deportistas, ¿no? Que justo en el momento de estar entrenando o en la competencia, les daba un paro cardíaco fulminante, pero como fue como en uno, dos, tres, o sea, como varios al mismo tiempo, muy cercanos entre meses, ¿no? O sea, como un mes, 2 meses así, se iban sí, sí. muriendo y de repente ¡puc! Paró, ¿no? Yo no sé si sea como a lo mejor un experimento, ay, yo voy a empezar también con la conspiración, un experimento de algún tipo de droga que le puedan dar, por ejemplo, al deportista para mejorar su rendimiento físico y se les van las cabras y pues ahí se mueren o no sé. Pues mira, lo que se dice en los círculos conspiranoicos obviamente es que tú así, tú, Gloria, yo, Gabriel, si queremos ser famosos, ¿sí? Nunca. O sea, tienes que de alguna manera venderte, ¿no? Con estos señores, vamos a llamarles élite para generalizar, y Ujú. son los que te hacen famoso. Y es lo mismo, o sea, pues, ¿quién se hace famoso? Pues quien está todo el tiempo en los medios, quien está todo el tiempo, ¿no? En las redes sociales, Sí, sí, ahí con, seguro. ¿no? En el Entonces, escándalo o en lo que sea, pero está, ¿no? Hace claro, presente. o sea, esos son los que Ah, se van a volver así, los cantantes de moda, los actores de moda, eh,
Y Ah, bueno, mira. se supone que inclusive hay quien analiza, por ejemplo, las canciones, hay quien analiza los videos, y entonces es donde dice, bueno, pues ahí fíjate cómo en el video prácticamente están diciendo que está controlado. Hablábamos del proyecto Monarca, por ejemplo, pues Ajá, hay este tema, por ejemplo, de taparse un ojo, ¿no? Que eso es un símbolo ajá. Illuminati, ¿no? El ojo que todo lo ve. eh, que originalmente, pues bueno, es un ojo divino, Sí, es claro. el ojo de Exacto. Horus, ¿no? Ajá. Este, pero bueno, pues acá lo ponen en un contexto más como platicábamos ayer de George Orwell, ¿no? De Ah, exacto, 1984. exacto. Es más como el Big Brother, ¿no? Que siempre te está Ándale, vigilando. exacto, eso. Pero si ustedes ven y ustedes busquen, hay muchos sitios donde, o sea, se la pasan tapándose el ojo. ¿Por qué? Yo te ¿Quién voy a sabe? decir, este asunto de Orson Welles, y es que ayer lo comentaba yo, es el panóptico, y me parece que el filósofo que lo estudia es Lacan. Habría Mm, que buscarlo bien porque la verdad eso ya tiene rato que lo estudié y no recuerdo si es Lacan, el del panóptico, pero lo que sí me queda claro es que es un análisis de cómo con lo que empezamos, cómo el ser humano se intimida ante el saber que es observado, claro. ¿no? Como lo que tú comentabas del WhatsApp, ¿no? O sea, cómo la gente cuando se enteró que los estaban observando en Facebook, en WhatsApp y anexas, ¿no? O sea, redes sociales en general, todo el mundo dijo, ay, me están viendo, o sea, tienen años que los están viendo, no sé de qué se espantan. Porque claro, al tener un celular eres observado, No, es un bueno, uso, el sí, modo ya ahorita tu actividad, tus datos, o sea, a ver, yo empiezo a buscar en Google, ¿no? En Google pongo casas en Puebla. Oye, pues quiero sí, irme a Puebla, quiero conseguirme una casa allá. Te pones a buscar casas en Puebla en Google, que no se supone que no tiene nada que ver. Y de repente te empiezan a llegar anuncios en no, Facebook o te empiezan a llamar del desarrollo no sé qué. ¿Cómo? Bueno, pues ya tus datos están ahí más que Daniel, estudiados, ¿no? con el programa este de Google, que puedes viajar a través vía, bueno, sí es vía satelital, pero a lo que voy es que haces todo el recorrido y tú puedes llegar, por ejemplo, a Kansas o puedes ir al del Prado en París y puedes, o sea, hacer todo el viaje y, hombre, se ve como hasta cómo se mueve así y cómo vas aterrizando en las callecitas. ¿Nunca lo has visto? Sí, 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 claro, el Google Earth, ¿no? Ah, Dices, exacto, o sea, que dices, y puedes ver cómo está tu casa también, la calle ah, de tu casa, sí, aunque sí, tú no sí, estés ahí, ¿no? O sea, claro. y fíjate, ahorita que me mencionabas esto del asunto de la música, había hace mucho tiempo un programa en la radio, estoy hablando hace algún tiempo, no me acuerdo cómo se llamaba el locutor, pero él habló de un fenómeno muy interesante que se hacía en los 60s o en los 70s, que se llamaba payola. Y era, fíjate, el repetir una misma Mm, melodía o canción durante el programa de radio para que a la gente le gustara. Y claro. eso era que lo se hizo mucho con ciertos grupos, por mencionar, por ejemplo, los Beatles, se ocupaba porque como que al principio el ritmo, la música no era tan, como sabes, tan atractiva para la gente, pero en el momento en que tú lo escuchas y lo escuchas en la radio y que el comentarista te dice qué buena canción y mira esto y es que está prohibido, pero al mismo tiempo lo vamos a poner aquí aunque nadie lo quiera y tal y cual, hace que la gente lo empiece a tomar en consideración y les guste. Sí, Y pues se hereda, ¿eh? claro, claro, pues es la famosa, dice, se llama payola, ¿no? Pues es Ajá, payola, es la ajá, famosa payola, ¿no? Que pues aquí ajá, exacto, también, exacto. Payola, sí, claro, yo lo dije muy payola. no, no. Bueno, es que así es en inglés, aquí en México ya lo conocen como payola. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Estos temas son muy extensos, muy Sí, interesantes pero y creo que ahí nos extendemos, nos emocionamos, pero bueno, ya tenemos que cortar aquí esta sesión. sí. El, Pero vamos a dejar dicho que para el siguiente jueves, bueno, aparte de que va a estar nuestro amigo Reinhardt,
vamos a hablar, ya si no es jueves, viernes, de los egipcios, Ok, Gabriel. Ya te listo. comprometí con los egipcios porque sabes un buen de los Ya egipcios, me es sumamente comprometiste. interesante el tema. Con todo gusto, hablemos un poco de los egipcios, ¿no? Pues muchas gracias, Gloria, Al contrario. por esta sesión, ¿no? Siempre es muy agradable contar con tu presencia. No, Y muchas bueno, gracias. pues muchas gracias también a todos los que nos oyen, nos escuchan. Digo, normalmente tratamos temas muy extraños, pero bueno, a lo mejor ahora en esto que comentamos, pues pudiera ser más fácil, ¿no? Que nos compartieran sus comentarios, qué piensan de todo esto, ¿no? Es muy descabellado, si pasa, no pasa, los O conspiranoicos están locos o qué, ¿no? pueden buscar también el experimento de Nikola Tesla, de no, no, tú sabes cómo se llama En este. energía libre, sí, nos faltan muchos temas, ¿no? Nos faltan, por ejemplo, hablar justamente de Tesla, nos falta hablar yo insisto, en toda esta tecnología muy avanzada, ¿no? Que se dice tenían los nazis. A lo mejor ahí podríamos invitar a Reinhardt, ¿no? Que sabe Exacto. mucho de estas cuestiones de la historia del nazismo y del ocultismo nazi y demás, ¿no? Entonces, pues sí, nos faltan varios temas que pues ya iremos tocando en su momento, ¿no? Claro, claro. Bueno, Entonces sí, que nos dejen comentarios y que nos platiquen si creen o no creen en lo que estamos comentando, ¿no? muy Entonces, bien. Bueno, pues muchas gracias, Gloria. muchas gracias a ti, Gabriel. Te agradezco, de verdad es súper, súper agradable estas pláticas y la verdad que me gusta porque me expreso. Muy bien. Gracias. Gracias a todos nuestros escuchas. Yo soy Gabriel Ávila y esto es Paradojas Reconciliadas. Hasta luego. Adiós, adiós.